levante también sus manos y dele gracias a Dios. Señor, solo tú nos has sostenido. Solo tu gracia nos ha sostenido hasta aquí. Solo tu gracia, Señor, nos ha envuelto y nos ha llenado, Señor. Favores y misericordias, Señor, todos los días disfrutamos. Y aún en medio de todo lo que estamos viviendo, tenemos que decir que tú estás con nosotros y que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Predícanos esta noche, ministranos, catapúltanos y llévanos a esos niveles y a esas dimensiones de tu gloria. Desciende en esta noche, Espíritu Santo. Desciende sobre nosotros con poder. Desciende sobre cada persona ahí en sus casas, ahí en sus hogares, ahí en el trabajo donde estás viendo, donde estás conectado. Desciende, Espíritu de Dios, sobre nosotros y ministranos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Dicen por ahí que sueno muy bajo, para que lo revisen, no aquí, sino en las redes. Dicen por ahí que suena un poquito bajo. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Bienvenidos. Bueno, veo que hoy nos portamos mejor que la semana pasada. Logramos rellenar. Aún así, por ahí veo algunos lugares que pudieron haberse llenado. Amén. Lo que hay que hacer es preguntar en el grupo de la radio, cuando ya falta una hora para el servicio, una hora y media o dos, y quedan campos ahí, poner el mensajito. Hay 3 campos para el culto ahí, para quien quiera lanzarse, ¿verdad? Esos hambrientos y sedientos. Mis hermanos, vamos a hablar cosas poderosas e importantes hoy, amén. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú atares o prohíbas en la tierra será atado en los cielos, o prohibido, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Sí, yo sé que usted no puede gritar el amén, pero haga algo ahí, una bulla, suéneme los dedos. Ahí los hermanos levantan el mano. Mira, ahí tiene un amén, don Alberto, en el rótulo. Gloria a Dios. Por mucho tiempo el enemigo ha querido, parte de su plan, ha querido restarle autoridad a la iglesia, sabiendo que si ella olvida la autoridad que tiene, va a dejar de ejecutar esa autoridad. Escúcheme. Y yo quiero hablarle hoy acerca de la autoridad de la iglesia, porque estamos en tiempos donde necesitamos como iglesia volver a retomar nuestra autoridad como iglesia. La iglesia tiene una posición en el reino de Dios, hermano. La iglesia tiene una posición en el mundo entero. La iglesia tiene una posición. La gente piensa que la posición más grande está, creo que se me está yendo siempre, pásame el otro ahí que está ahí. La gente piensa que el mundo y que las cosas están ahí por nada más, que las cosas importantes son nada más el gobierno,
y todas esas cosas. Voy a seguir aquí hasta que él diga que no. El gobierno, la ONU, la OMS, no sé cuántas organizaciones más existen y que consideraríamos que son importantes, un nivel de autoridad, porque lo que diga esta gente de salud a nivel mundial, eso es lo que se hace. Si ellos dicen que no se usa mascarilla, no se usa mascarilla. Si ellos dicen que esto sí, que no. Si ellos dicen que el virus se acabó, el virus se acabó. Hermano, hay niveles de autoridad y está la autoridad del gobierno, que es la que estipula leyes, estipula reglas, mete impuestos, ¿verdad? Este tipo de autoridad que ellos tienen para hacer y deshacer, como dice uno, a nivel político, a nivel ejecutivo, a nivel legislativo, a nivel gubernamental, a nivel de salud. Pero la iglesia, ¿dónde queda la iglesia? ¿Y cuál es la posición de la iglesia en la tierra? Mis hermanos, la iglesia también tiene un mismo nivel, y cuidado, no tiene uno más alto que el que ellos tienen. Pero la iglesia se ha subyugado porque el plan del enemigo durante muchos años ha sido hacer que la iglesia se mantenga quieta, que la iglesia se mantenga tranquila, que la iglesia no hable, que la iglesia no cante, que la iglesia no haga culto, que la iglesia aquí no venga a hablarme de Dios. No, la iglesia tiene un nivel de autoridad que le ha sido entregada, y le digo una cosa, es el nivel máximo de autoridad. No es que ellos tienen la máxima autoridad. La máxima autoridad le ha sido dada y le fue puesta en las manos a Jesús cuando murió en la cruz y resucitó al tercer día, y dice que Él fue puesto por cabeza a la iglesia. La mayor y más grande autoridad en el mundo es la iglesia. Pero esto suena increíble. Eso cualquiera diría, nadie se cree eso, ¿verdad? Es más, le digo algo, ni siquiera la misma iglesia se cree el nivel de autoridad que le ha sido entregado. Y esa es la culpa que tenemos, porque por creer eso, por no creer eso, es que nosotros estamos como estamos. La iglesia de aquel tiempo, hermanos, sí, era perseguida por Roma, era perseguida por los gobiernos, los mataban, les hacían daño. Sí, ellos no estaban imponiéndose, porque la iglesia nunca se impuso. La iglesia siempre se estableció, y los que querían venir, venían. Los que querían la salvación se añadían. La Biblia dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pero el nivel de autoridad de la iglesia nunca se impuso, y nunca se puso a pelear contra Roma. ¿Y por qué no pudo? ¿Por qué no lo hizo? Porque no pudo. No, la iglesia se hubiera plantado y tenía el poder para haber movido cualquier gobierno terrenal. Pero la iglesia no fue puesta en la tierra para pelearse con los gobiernos terrenales. La iglesia fue puesta en la tierra sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo espíritu del mal, sobre huestes espirituales. La iglesia está sentada en lugares celestes juntamente con Cristo, lugares celestiales. La iglesia está en una posición diferente, hermano. Dios no nos llamó a pelear políticamente. Dios no nos llamó a pelearnos ni a establecernos en un gobierno terrenal. Dios nos llamó a establecer un reino que es mayor que el reino de las tinieblas, que el reino que hoy gobierna el mundo por los hijos de desobediencia y por todo lo que la Biblia dice que Satanás ha establecido su gobierno. Pero a él tiene el tiempo contado. Él tiene el tiempo contado, ¿sabe? Él tiene el tiempo contado. Es cuestión de tiempo, es cuestión de segundos, de minutos, y Dios tiene todo establecido para arrebatarle completamente a los suyos. Pero la iglesia sí está siendo atacada en este momento en su autoridad. Hemos olvidado aquel hombre, aquel nazareno que caminaba y que mientras había una tormenta en la barca, él dormía. Hemos olvidado aquel hombre que mientras ellos estaban casi que se morían por las grandes olas y los vientos, él venía caminando tranquilamente sobre las aguas. Hemos olvidado ese nivel de autoridad. ¿Qué fue lo que dijeron los discípulos en la barca cuando él calmó la tempestad? ¿Quién es este hombre que aún los vientos y las olas, los mares, la tempestad le obedece? ¿Quién es este hombre?
Y dice que cuando Jesús hablaba, los fariseos y los escribas decían: ¿quién es este que habla con esa autoridad? Y otros decían: es que nos gusta escucharlo porque él habla con autoridad y no como los escribas. ¿Dónde quedó esa autoridad? Esa autoridad que Jesús nos mostró, esa autoridad que verdaderamente es una locura en lo sobrenatural. Esa autoridad que tenían los grandes hombres de Dios y las mujeres de Dios, que sabían lo que reposaba en ellos. Y ellos podían pedirle a la luna y al sol que se detuvieran. Podían hablarle al cielo y lloviera fuego del cielo. Podían extender una vara y hacer que el mar se dividiera. ¿Dónde quedó ese poder y dónde quedó esa autoridad? Pastor, nos está diciendo que tenemos que abrir. No, es que hay un nivel en este tiempo que nos fue entregado a nosotros. La Biblia dice en Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda, ¿qué? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad en este versículo es autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando él aclara, porque los discípulos estaban confundidos, dice la Biblia ahí en Mateo 28. Ellos estaban confundidos de verlo, no esperaban que apareciera, pero apareció, aún no lo podían creer bien. Pero en medio de eso Jesús viene y les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada. Y en base a eso, a que yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra ahora, Él les dice: por tanto, o sea, por esto que yo he recibido del Padre, ahora ustedes vayan. ¿Sabe qué significa ese por tanto id? Ese por tanto id dice: ve que esto que yo tengo te va a respaldar a ti. Ve que ahora yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y si yo la tengo, tú también la vas a tener. Entonces Él les dice: por tanto id. Por tanto id. Te aseguro que yo iré contigo. Te aseguro que yo estaré ahí. Te aseguro que lo que tú hables yo lo respaldaré. Lo que tú digas yo lo hablaré también. Mis hermanos, y fue lo que le dijo en Mateo 16 a Pedro, lo que leímos ahora. Y aquí te doy las llaves del reino. Todo lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Y otra versión dice: todo lo que prohíbas, todo lo que prohíbas. La iglesia tiene que volver a levantarse en esos niveles de autoridad. Hay que empezar a prohibirle al diablo meterse con nosotros. Hay que empezar a prohibirle cosas a las tinieblas. Pero hemos dejado de prohibir. Hemos estado orando y nuestra oración ha sido: Señor, si es tu voluntad, si tú quieres. No, Dios quiere. Hay oraciones que ya tienen que dejar de ser si es tu voluntad y si tú quieres. Hay oraciones que tienen que empezar a ser: prohíbo al diablo meterse en mi casa. Le prohíbo al diablo cruzar esta línea. Le prohíbo al diablo que el coronavirus pase a mi casa. Le prohíbo a la enfermedad. Le prohíbo. Sí, yo sé que mucha gente me puede criticar por lo que estoy diciendo, y no me importa, porque el Espíritu Santo me hacía entender que no todos cargamos el mismo nivel de revelación y no todos vamos a entender esto. Porque cuando estaban ahí sentados, Jesús le preguntó a todos: ¿quién dice la gente que yo soy? Pero no todos cargaban el mismo nivel de revelación. Pedro estaba caminando en una dimensión distinta, y Pedro vino y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo ya les he enseñado qué significa cuando dice que Él es el Cristo. Es uno de los títulos de Jesús más sobrenaturales. Es el escogido, es el esperado, es el que era necesario que llegara, es el Rey. Y cuando Pedro dice eso, Él le dice: Pedro,
bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro, lo que tú estás hablando no son cosas de abajo, son cosas de arriba, Pedro. Pedro, lo que tú estás hablando no te lo dijo ningún hombre, no te lo contó un fariseo, no lo leíste en ningún libro. Pedro, lo que tú estás hablando vino directo del Padre hasta tu corazón, Pedro. Y este es el tiempo donde la iglesia para recibir cosas directo al corazón, donde la iglesia tiene que empezar a recibir revelación de Cristo, de esa misma nivel de autoridad, de esa misma dimensión de gloria. Cosas que vengan de donde nadie las ha oído y nadie las ha hablado. Cosas que no están escritas en un libro. Ah, sí, perdóneme, yo sé que usted me va a criticar por esto, pero esto es lo que la iglesia tiene: un poder en la revelación, un poder en lo que Dios le va a manifestar a su vida. Pero como el diablo está enfocado en hacernos creer que tenemos un límite hasta aquí para acercarnos a Dios, para hacer esto o lo otro, ¿por qué los discípulos no pararon la tormenta? ¿Por qué despertaron a Jesús? Yo le pregunto una cosa: la reacción de Jesús en la barca cuando lo despertaron, ¿fue buena o fue incómoda, para no decir mala? Si usted lee la palabra en ese texto, usted va a ver que el Señor se molesta con ellos porque lo despertaron. Y hay otras ocasiones en las que el Señor le dice a ellos: ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Porque hay cosas que Jesús esperaba que ellos las hicieran. Hay cosas que Jesús esperaba que ellos las entendieran. Hay cosas que Jesús esperaba que fluyeran de ellos, porque andaban con Él, porque aprendieron de Él, porque lo vieron en Él. Pero ellos estaban solamente dependiendo de lo que veían en Jesús. Aquí está Jesús, que lo haga Él. Y entonces por eso allá en Lucas 10:19, cuando envía a los 70, Él le dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Les doy potestad, es autoridad. Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Él les estaba entregando ahí, les estaba diciendo: yo les doy autoridad. No me llames para echar fuera ese demonio, échalo tú. No me llames. Mire, y ellos dijeron: maestro, estamos sorprendidos, los demonios se sujetan a nosotros en tu nombre. Wow. Ellos estaban sorprendidos, y el Señor, cuando ellos están sorprendidos, les dice esto: yo les he dado autoridad a ustedes para pisar las serpientes y los escorpiones, y les he dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo, nada los dañará. Pero nosotros estamos muy livianamente como iglesia a veces ahí, de que ay sí, ay no, ay si Dios quiere y si Dios no quiere. O vemos cualquier cosa que se nos levanta y rapidito queremos ahí como que Dios corra al auxilio. Sí, Dios corre al auxilio, pero para eso le ha dado a la iglesia una posición de autoridad en la tierra, para hablar, para decretar, para prohibir, para acelerar, para profetizar. Amén. Haga así si está aquí. Si está entendiendo, aplauda. Él nos dio esta misma autoridad que le ha dado a los discípulos. Pero necesitamos, ¿sabe qué necesita la iglesia de este tiempo? Necesita espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire lo que dice Efesios 1:17. Efesios 1:17. Necesitamos esta noche salir de aquí con espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Está viendo? Esto está confirmando todo lo que yo estoy diciendo. Nosotros podemos tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, está hablando que me revelará cosas para conocerlo a Él, me revelará cosas más profundas para saber el poder y la autoridad que Cristo ha puesto en mí y la que Él tiene. Sigan.
Siga, por favor, el que sigue. 18. ¿Se pegó? ¿Se pegó? Sigo leyendo aquí entonces. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Wow, vea lo que dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Su entendimiento tiene ojos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Necesitamos que se abran nuestros ojos, iglesia. Necesitamos que la iglesia abra los ojos y empiece a ver la posición que Dios le ha dado. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza al que os he llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mire, y dice: y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Pero la iglesia a veces camina como mendiga. La iglesia a veces camina como que necesita pedir prestado, como que necesita ver qué hace para sostenerse, cuando hay riquezas de la gloria. Pero son riquezas que van a venir a revelarse por el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Dios es demasiado poderoso para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Según la operación del poder de su fuerza. El poder de Dios es demasiado y se lo ha dado a la iglesia. La operación del poder de su fuerza ocurre sobre la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Cristo no puede ir a hacerlo ahora solo, porque ya su cuerpo no tiene cuerpo aquí. Él no está aquí. ¿Cuál es el cuerpo que se mueve para que Jesús ahora sane enfermos? ¿Cuál es el cuerpo que Jesús usa ahora para ir y tocar a alguien? Para ir y escupir y meter el dedo en el oído de alguien. ¿Cuál es el cuerpo que va a traer la operación del poder de su fuerza? Es el tuyo, porque tú eres el cuerpo de Cristo. Yo soy el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Jesús. El cuerpo que se puede tocar, el cuerpo que se puede sentir, el cuerpo humano que Él necesita para llevar su poder a donde quiera que vayamos. Es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesús. Si la iglesia toca a alguien, Jesús lo está tocando. Oh, yo no sé, yo siento que no me están entendiendo esta noche. Es demasiado el poder. Jesús ya no tiene un cuerpo físico. El cuerpo físico de Jesús somos nosotros. Jesús ya no como Él aquí entre nosotros. Él camina a través de nosotros. ¿Entiende lo que es ser el cuerpo de Cristo? Es que la gente solo predica del cuerpo de Cristo para decir que no hable mal del hermano, para decir que no maltrate al de la par, para decir que no chismee. Pero eso solo es una parte de todo eso. Pero la verdadera potencia del cuerpo de Cristo radica en estas palabras. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para con quién? Con nosotros. Dice: con los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay que seguir leyendo el 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Está hablando del Espíritu de Dios que está en nosotros ahora, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mire, tengo que decir esto que le huele la cabeza. Donde está sentado Cristo, estoy sentado yo. Devuélvase. ¿Sabe dónde estoy sentado? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
Pablo lo dice en Efesios, que nos sentó ahí juntamente con Él en lugares celestiales. Dice, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, como la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Jesús de este tiempo, está sentado en lugares celestiales. Y si Cristo está sobre principados, está sobre potestades, está sobre todo otro poder y señorío aquí en la tierra, yo estoy con Cristo sentado en ese lugar también. Yo estoy ahí y tengo el mismo nivel de autoridad y tengo el mismo nivel de señorío y poderío, porque soy la iglesia, porque soy el cuerpo de Jesús. Soy esa iglesia. Ahora todo el mundo habla de la iglesia. La iglesia no es el templo. Reúnanse en las casas, hagan transmisiones. Es cierto, pero está la otra parte, donde el cuerpo necesita unirse, donde el cuerpo necesita que Jesús necesita tocar a los enfermos, Jesús necesita tocar al necesitado, aconsejar al caído, ayudarle a levantar al que está en el suelo. ¿Cómo lo va a hacer si usted se queda solo en su casa con su familia? Él va a necesitar este cuerpo para moverse, para ir. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mueve este cuerpo? A través del Espíritu Santo. Él tiene dominio absoluto sobre mí. Así que si yo soy brazo y Él necesita mover un brazo, Él le dice al Espíritu Santo, muévete ahí con ese. Ahí tengo a ese es parte mío, ese es mi cuerpo, úsalo a Él. Y entonces todos los miembros ahí juntos, ¿verdad? Sigamos, 22. Y sometió, esa palabra tiene demasiado peso. Y sometió. A mí me gusta ver mucho la UFC. A mí me gusta todo eso de las artes marciales y esas cosas, hermano. Si no sabía, el boxeo y todo eso. Y hay una parte en el UFC, en las luchas, que se llama someter. La sumisión es cuando la persona lo sostiene y le hace una llave, y la persona le dice, sométete. El referee está viendo la llave y dice, este se le va a quebrar el brazo, pero hasta que él haga así, esto significa me someto, me rindo, me someto. Quiere decir que en esta posición Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Quiere decir que los pies de Él tienen tanto peso que eso que está allá abajo está haciendo así porque no se puede mover. Está sometido, está rendido. ¿Cómo es que eso que está rendido a veces es lo que se está levantando a querer dañarnos? ¿Cómo es que eso que está rendido, sometido bajo los pies? Y mire, dice qué lindo, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Siga, 23, la cual, aquí lo afirma, ¿qué es la iglesia? La cual, ¿quiénes son la iglesia aquí? Aquí está la iglesia de Cristo. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Ok. Somos la iglesia de Cristo. No somos Tiempo de Milagros nada más. Tiempo de Milagros es el nombre del ministerio, pero tú, más allá y por encima de eso, tú eres la iglesia de Cristo. ¿Y sabe qué es la iglesia de Cristo? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es la plenitud. La iglesia es la llenura de Dios en este tiempo, de aquel, y está en mayúscula, que todo lo llena en todo. Todo lo llena en todo. Tienes que mirarte lleno de Jesús. Tienes que mirarte lleno de Él, lleno de su gracia, lleno de su santidad, lleno de su persona, lleno de su carácter, lleno de sus cualidades, lleno de su amor.
Tú eres la plenitud de aquel. Tú eres la plenitud de aquel. Tú eres la llenura de Él. Tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Tú eres la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Oh, santo. Ya me van a sacar el primer aviso. Si la iglesia es el cuerpo y Él es la cabeza, significa que el nivel de autoridad es grande porque viene desde la cabeza. Viene desde la cabeza. Y si la iglesia y Él por su poder ha dado dones a los hombres para desarrollar la impartición y el desarrollo de esa autoridad, porque Él es esa autoridad, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo Él desarrolla esa autoridad? Así como Él puso dones en los hombres. Efesios 4:7. Efesios 4:7. Mire qué poderoso. Yo espero que me dé tiempo, y si no, a donde quedo termino y oramos. Pero yo sé que con solo todo lo que estaba hablando ya usted se siente ministradísimo, ¿no? ¿No? Una bulla ahí. Pero acá y ahí los que están en la casa, pongan ahí los muñequitos aplaudiendo y moviéndose, que están dándole gloria a Dios. Esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta. Pero a cada uno de nosotros, mire el que está a la par suya, mire el que está atrás, mire el que está adelante, ¿sabe? Mire ahí en la casa, usted que nos está viendo en la cámara, en el tele, en el celular. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No es una medida de hombres, es a la medida del don de Cristo, de la manera que Él lo da. Oh, santo. Siguiente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, Él apresó lo que estaba preso. Lo que estaba encerrado, ya no estaba encerrado para condenación, ahora estaba encerrado en Él para libertad. Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Sigan. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Para los que creen que no, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó. Y Él mismo constituyó. ¿Quién te constituye? Los apóstoles que vienen de otra misión, el apóstol tal, X tal, de tal mega iglesia. ¿Quién te constituye? A mí me dicen, digo, es que te autonombraste apóstol ahora o qué. Y yo la verdad es que yo no sé en qué momento eso sucedió. Solo sé que de un pronto a otro ya la gente me decía apóstol. Los predicadores que venían de otras partes, de otras naciones, me decían apóstol. La iglesia me empezó a decir apóstol. Le digo, yo le he dicho a los que escriben mis imágenes, le digo, no pongas apóstol, pon pastor ahí. Ellos ponen apóstol. Porque una de las cualidades de un apóstol, primero, es que lo reconoce la gente por la unción, por el llamado, por el don, por todo eso. Pero ¿quién te constituyó? ¿Quién te constituye? A ti no te constituye una misión, a ti no te constituye, dice, y Él mismo, Cristo mismo te constituyó. Dice, a unos apóstoles. No todos seremos apóstoles, pero algunos tendrán que serlo para que su autoridad abra la brecha que el Señor necesita. A otros profetas. No todos serán profetas, pero necesitará profetas para que traigan su palabra.
a otros evangelistas. No todos seremos evangelistas, pero habrán unos que tienen ese don bonito y le hablan a la gente y la gente se convierte y llevan las señales y llevan el poder y los milagros. Y a otros pastores, porque como necesita pastores para poder abrazar a las ovejas, para poder cuidar los rebaños, para poder alimentarlos y formarlos y sostenerlos. No todos seremos pastores, pero bendito sea Dios por los pastores. A otros y maestros. No todos serán maestros, pero qué necesarios son los maestros en el cuerpo de Cristo para poder traer la enseñanza, para poder traernos los secretos, para poder enseñarnos los primeros pasos, para darnos el sustento de la palabra. Esta palabra establece que su poder ha sido puesto sobre la iglesia en 5 pilares. Cuando levantaron el tabernáculo de Moisés, habían 5 columnas enfrente del lugar santísimo. Esas 5 columnas representaban estos 5 ministerios. Cuando se construyó el templo de Salomón, que Salomón construyó el templo de David, más bien que Salomón construyó, habían 5 columnas que sostenían eso. Y todos sabían que esas 5 columnas representaban los 5 ministerios. ¿Por qué el Señor establece esto? Ya no llamémoslo ministerio, llamémoslos dones. Son dones de autoridad, son dones de posición, donde posiciona a una persona para una función específica y necesita para que el cuerpo crezca, porque dice seguido, que dice el siguiente. Vea lo que dice el siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto me dice que para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, funcione, se levante, se establezca y camine en la autoridad como iglesia que tiene, debe moverse en los 5 ministerios. Pero podemos seguir ciegos, que mientras muchos no reconozcan la autoridad de mucha gente, mientras muchos no reconozcan a los que han sido constituidos, ellos no gozarán ni entenderán, y el diablo se sigue riendo. Sé que hay muchos falsos, sé que hay gente autoimpuesta, sé que hay gente que se autodenomina y se pone, pero hermanos, para eso el Señor nos ha dado los frutos. Los frutos de cada uno hablan de quiénes somos realmente. La iglesia tiene un nivel de autoridad poderoso y estas 5 columnas lo sostienen. Pero la iglesia ha perdido la revelación y no ve con claridad el diseño que Dios le ha dado. Lo dije hace unas semanas: tú eres un diseño perfecto de Dios. Por eso es que Él no va a poner su cabeza en cualquier cuerpo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia, y la iglesia a veces está sobre todo principado. La iglesia también está. A como tú ves a Cristo sentado en lugares celestiales, donde Cristo está sentado, tú estás sentado. Así que póngase de pie esta noche y levante sus manos y dele gracias al Señor y diga: Señor, hoy determino retomar mi autoridad, la que tú me entregaste, la que tú me diste. Tengo dominio, tengo autoridad, tengo potestad sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre demonios, sobre espíritus inmundos. Tengo hasta dominio, porque dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y dominio propio es autoridad. Dios me ha dado autoridad sobre mí mismo también, sobre mi carne, sobre mis pensamientos, sobre mi cuerpo. Dios me ha dado autoridad y yo me rindo a Él para que me use. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy, soy tu iglesia, úsame. Soy tu iglesia, tómame. Soy tu iglesia, lléname de autoridad en este tiempo. Necesitamos que se vuelvan a levantar los Elías, que hagan descender fuego del cielo. Necesitamos que se vuelvan a levantar los Josué, que paren la luna y el sol. Necesitamos que se vuelvan a levantar los Moisés, que parten los mares. Necesitamos que se vuelvan a levantar
Esos hombres que caminaban en lo sobrenatural. Esos Pedro que la sombra tocaba a los enfermos y se curaban. Esos hombres como Pablo que veían al hombre caer del cielo y caía muerto y él lo abrazaba y volvía a la vida. El espíritu de resurrección por la autoridad que la iglesia le ha sido entregada. Padre, yo bendigo a Tiempo de Milagros. Yo bendigo a esta casa. Yo bendigo a la iglesia. Bendigo lo que este ministerio representa. Bendigo a los que están en casa, Señor, que ellos son la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo y hemos recibido esta gracia a la medida del don de Cristo. Padre, recibimos esta revelación. Somos la iglesia, pero la iglesia ha estado sitiada por el diablo y nos han dado una imagen de bulliciosos, de escandalosos, de ladrones, de interesados. No, la iglesia de Cristo no es eso. La iglesia de Cristo es su cuerpo, es su autoridad, es su poder en la tierra. Aleluya. Hoy retomamos nuestra posición. Retomamos nuestra posición. Somos la iglesia de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Y donde Él se mueve, nosotros nos estamos moviendo, porque la cabeza dirige al cuerpo, no el cuerpo a la cabeza. Nos movemos en tu voluntad, nos movemos en tu poder, nos movemos en tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a este pueblo, que lo lleves con bien a sus hogares hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus vidas hoy y siempre. Y le prohíbo a Satanás y a sus espíritus y sus demonios tocarlos. Le prohíbo al infierno maquinar contra ellos. Le prohíbo tocar sus finanzas. Le prohíbo tocar a sus hijos. Le prohíbo, decreto en esta hora, un pueblo que se levanta en medio de la crisis, que se levantan aún más los emprendedores, que se levantan aún las empresas, que se levantan aún los siervos, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores, los apóstoles de esta casa se levantan con poder para gobernar, para traer el reino de Dios y traer gobierno del cielo a la tierra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Y la iglesia cierra aplaudiendo y declarando un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Santo. Te damos toda la gloria, Jesús. Toda la gloria, Jesús. Es para ti. Aleluya. Nos hemos renovado para llevarte una mayor calidad de sonido y programación. Disfruta de nuestra nueva aplicación. Experimenta el cambio. Ingresa al Google Play Store. Búscanos como Avívate Radio Costa Rica. Y ahora sí, conéctate al cambio. Avívate Radio. Fuego a tu corazón.